como es una buena costumbre en las reuniones de fin de semana, se han hecho arreglos para que escuchemos un discurso público. Esta conferencia lleva el tema: ¿por qué debe ser real para nosotros la esperanza de la resurrección? Repetimos el tema: ¿por qué debe ser real para nosotros la esperanza de la resurrección? Vamos a dejar con nosotros a nuestro hermano Jorge Suástes García. Él nos visita de la congregación Jalpa de la Ciudad de México. Lo escuchamos, hermano Jorge, por favor. Gracias. Los muertos por COVID-19 al 26 de marzo de 2022 revelan que en el mundo habían fallecido más de 6 millones de personas. Esta cifra es de ayer, pero deben ser poco más de 6 millones de personas alrededor del mundo. ¿Ha perdido usted algún familiar conocido debido a esta pandemia? ¿Algún amigo querido? Sin duda que esto nos entristeció grandemente. Por eso es que es necesario, hermanos, que reflexionemos en el tema que hoy estamos presentando. Déjeme comentarle que en lo personal, hace prácticamente 2 años yo perdí a mi padre por esta pandemia. Y muy probablemente alguno o varios de los que están aquí reunidos hoy ha pasado por la misma experiencia. Y no es verdad que este tipo de acontecimientos simbra nuestra fe, nos sacude y hace que nos planteemos si estamos totalmente convencidos de nuestra esperanza. Así es que vamos a repasar el argumento bíblico para fortalecer nuestra fe. Veremos pruebas tangibles, incluso en contra de corrientes que atacan la veracidad de esta doctrina. Veremos argumentos sólidos y lógicos que nos ayudan a cimentar nuestra fe. Así es que les invito a estar atentos. Ahora, lo primero que vamos a recordar, hermanos, es por qué se hizo necesaria la resurrección. Y es importante que a partir de aquí, hermanos, en toda la prueba o evidencia que vamos a demostrar, entendamos que es muy importante probar con argumentos sólidos la realidad de esta esperanza, no solamente para nosotros, sino también para quienes nos escuchan. Por eso es que analizaremos una buena cantidad de textos bíblicos que nos presentan la realidad de esta resurrección. Bueno, ya decíamos que se hizo necesaria porque la resurrección desempeña un papel esencial en el cumplimiento de los propósitos de Jehová. Y es tan importante esta doctrina que el apóstol Pablo afirmó lo siguiente. Mire, acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, en donde leemos así: si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Quiere decir esta reflexión de Pablo, hermanos, o nos transmite que hubiese sido una necedad de Pablo y de cualquier otro soportar privaciones, penalidades y persecución a fin de predicar el evangelio de la salvación, si los muertos no hubiesen resucitado. ¿Por qué? Porque, como argumenta aquí el apóstol, bien él y todos aquellos que vivieron en esa época pudieran aprovechar al máximo esta vida disfrutando plenamente de placeres, sabiendo que la muerte pues era el fin irrevocable. Pero no es así,
El apóstol Pablo, en todo su derrotero de vida, demostró que tenía una firme esperanza y que esa vida que vivió él, así como la que estamos viviendo nosotros, no es la vida todo cuanto hay. Recordemos que la muerte, hermanos, le sobrevino al hombre debido a los ardides de Satanás, pero la resurrección encaja con el propósito de Dios para la tierra. Mire, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Génesis 1:28, en donde leemos lo siguiente. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. No notamos que dentro de los propósitos de Dios le haya mencionado a estos primeros seres humanos que tendrían que morir. Luego entonces ya sabemos, ¿verdad?, por qué se desencadenó esta secuencia, esta consecuencia derivado de aquel pecado de nuestro primer padre. Pero la resurrección demuestra que Jehová es un Dios de amor y que tiene el poder necesario para conservar la vida de sus siervos y para establecer este primer propósito que acabamos de leer. Jehová recompensa a sus siervos fieles con la vida eterna. Mire, vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Y ahí leemos lo siguiente: y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Así es que para que la vida eterna pueda ser posible, tiene que existir la resurrección. Y ningún otro Dios, nadie, ningún otro ser está facultado para conservar la vida de alguien o devolvérsela. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar plenamente convencidos de que la resurrección es una esperanza segura. Ya vimos, acabamos de repasarlo, que bueno, entra dentro del propósito, es un objetivo de Dios. Ahora tenemos que estar seguros. Y hay una gran cantidad de textos que hablan y muestran la resurrección por toda la Biblia. Fíjense que hace poco yo hice un ejercicio y encontré alrededor o más de 40 textos bíblicos que por lo menos hacen una alusión directa o de paso de la resurrección de los muertos. Y mire, para que usted pueda fortalecer más su fe en esta doctrina, ¿por qué no se propone como objetivo de una noche de adoración familiar buscar todos los textos relacionados con la resurrección de los muertos? Ustedes verán que realmente su fe puede ser grandemente fortalecida por este ejercicio. Pero bueno, ahora fíjese, vamos a hablar del punto central de esta doctrina. Es muy importante estar consciente, establecer y confirmar esta garantía que aparece en la Biblia de la resurrección de todos los muertos. Es el punto focal. Y de hecho algunos opositores es el punto que suelen atacar. Miren, vamos a ver Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículo 31, en donde leemos lo siguiente: porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él, y les ha dado una garantía a todos los hombres, note, al resucitarlo de entre los muertos. ¿Notó cuál es la garantía que nos da Jehová de que todos los muertos resucitarán?
la propia resurrección de su Hijo. Y luego entonces tenemos que estar completamente seguros de que esta sucedió. Quizás la mayoría de los que estamos aquí, o más bien la mayoría de los que estamos aquí, no dudamos que esta haya sucedido, ¿no? Porque por si fuera poco, pues estamos conscientes de que el fundamento de este hecho histórico está basado en la Biblia. Y sabemos que la Biblia es la fuente, es de donde emana la esperanza de la resurrección. Pero fíjese que han surgido corrientes que ponen en tela de juicio la veracidad de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, si usted fue a la escuela, al grado medio superior o superior, hoy muchos jóvenes se ven atacados con filosofías que ponen en tela de juicio la creencia, por ejemplo, en milagros. Y dentro de ellos, pues el mayor milagro, ¿verdad?, que ha sucedido es precisamente la resurrección de Jesús. Por poner un caso, a veces se habla de los argumentos que utilizó un hombre llamado Hume. Hume es uno de los críticos más acérrimos, uno de los filósofos más escépticos de la resurrección de Jesús. Pero fíjese que a continuación vamos a hacer un ejercicio para todos los jóvenes que están aquí y de repaso para todos nosotros, porque tiene un buen argumento este mismo método que él estableció. Él dijo que el testimonio de cualquier evento confiable debe tener las siguientes credenciales para calificar como un evento histórico algo que sucedió. Así es que vamos a hablar acerca de su propio método que este hombre utilizó. Este hombre dice que un hecho debe ser atestiguado por suficientes testigos. Y vamos a ver por cuántos testigos está presenciada la resurrección de Jesús. Mire, primera de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Dice: luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. Fíjese, qué interesante, ¿no? Jehová se encargó de que se registrara el número de testigos que presenciaron la resurrección de Jesús en uno de esos episodios. Y dice ahí en la Biblia que fueron 500. Bueno, otro argumento que utiliza este hombre para atacar el hecho de la resurrección es que deberían tener estos testigos buen sentido, educación y aprendizaje no cuestionados. Es decir, deberían ser hombres cuerdos, educados. Y vamos a hablar, por ejemplo, acerca del apóstol Pablo, cuya base de todo su ministerio es, dentro de otras columnas centrales, la resurrección de Jesús. Pablo era un hombre educado a los pies del mejor catedrático de su tiempo, por decirlo así. Era un fariseo de fama, lo que equivaldría hoy a un abogado con un doctorado en estos tiempos. Pero tenemos otro escritor que también estaba versado, por decirlo así, que era Mateo. El apóstol Mateo era un hombre que dominaba varios idiomas y tenía habilidad numérica, porque así lo reflejan sus escritos. Y además este hombre dice que estos testigos, aparte de estar cuerdos, de estar bien educados, deberían tener una integridad tan indudable como para ponerlos más allá de toda sospecha o engaño. Y fíjense ustedes que ninguno de los evangelistas que atestiguaron la resurrección de Jesús se vieron manchados en su ministerio por ser estafadores. ¿Cómo lo sabemos? Porque hoy, siglos o miles de años después, sus escritos permanecen como verdad irrefutable.
Y no solamente nos referimos a lo que creemos nosotros como testigos de Jehová, sino que científicos y especialistas en la materia defienden sus escritos a capa y espada. Y entendemos que toda esa masa de personas que incluso no son testigos de Jehová, creen lo que estos evangelistas escribieron y no los toman por mentirosos o locos. Y sobre esta misma anterior, este hombre, Hume, decía que los testigos deben tener una reputación tan alta a los ojos de los demás que tendrían mucho que perder si mentían. Bueno, todos los evangelistas que escribieron la Biblia gozaban de esa reputación y veracidad. Era tal esa reputación, fíjense, que muy pronto los escritos de ellos circularon en todas las congregaciones en el mundo conocido hasta ese entonces. Es decir, los evangelios que escribieron fueron adoptados como la versión oficial de los acontecimientos de la vida de Jesús. Fíjese, son pruebas innegables. Pero todavía hay más, hablando del argumento histórico. Todo esto está sellado también con el testimonio extrabíblico de muchos de aquellos a quienes los apóstoles enseñaron directamente y cuyo registro quedó, y de los cuales ese testimonio la organización ha citado en nuestras publicaciones. Usted puede investigar lo que dijo, por ejemplo, Justino Mártir, Papías, Policarpo, que son cristianos respetados, no solamente entre nosotros, los testigos de Jehová, sino en otras religiones. ¿Qué cree? Ellos también dieron su testimonio de lo que rodeó la vida de Jesús y de la resurrección de la vida de Jesús. Pero, por si fuera poco, hay historiadores, note, hay historiadores que no simpatizaban con el cristianismo o que incluso pertenecían a gobiernos que eran enemigos del cristianismo, pero pusieron en evidencia detalles acerca de la vida de Jesús y su influencia. Historiadores, estamos hablando de historiadores como Josefo, que era judío, o de historiadores de fama, historiadores romanos, como era Plinio el joven o Tácito. Ellos aportaron datos comprobados de los sucesos que rodearon la resurrección de Jesús, o en torno a ese episodio de la vida de Jesús. Así es que hay más evidencia, hermanos, histórica para la resurrección de Jesús de cualquier otro evento en la historia o personaje que haya existido hoy en día y cuya existencia no se pone en tela de juicio. Pero también tenemos pruebas arqueológicas. Hay pruebas arqueológicas sobre episodios que rodearon la vida de Jesús o personajes. En la misma noche en la que él estaba a punto de morir, se registraron datos históricos y hay datos arqueológicos que registran la existencia de esos personajes que tuvieron o que entraron en escena aquella noche antes en que Jesús iba a morir. Miren, no sé si me puedan ayudar, por favor, los hermanos de video. Vamos a ver una primer tumba. Por mucho tiempo, ¿verdad? Quizás se pensó que estos personajes eran ficticios, pero ahí tenemos la tumba de ¿quién creen ustedes? De Caifás. Y los arqueólogos han datado ese detalle arqueológico, así apareció, ¿verdad?, en nuestras publicaciones, y se trata nada menos y nada más que de este personaje que tuvo que ver con juzgar a Jesús aquella noche en que fue enviado al madero. Vamos a ver otro personaje también cercano a este episodio de la vida de Jesús. ¿Me ayudan con la siguiente, hermanos, por favor? Hay otra imagen por ahí. El siguiente es otro personaje histórico también. A ver si nos ayudan los hermanos a proyectarla. Muchas gracias, hermanos. Esa inscripción, hermanos, hace alusión
o se llama la piedra de Pilato. Igual, por mucho tiempo quizás se pensó que era un personaje ficticio, pero no. Esa inscripción que ustedes ven ahí registra y da fe de que Pilato era una persona muy conocida. Esta piedra está datada, ¿verdad? O este registro histórico, arqueológico, está datada en esa época y demuestra que Pilato fue un hombre real. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, hermanos, muchas gracias por la ilustración, hermanos. Cuando estas condiciones son reunidas, decía este mismo filósofo que ataca los milagros o la resurrección de Jesús, los historiadores pueden confiar en que el testimonio que se está considerando es verdadero. Así es que lo que nosotros hemos repasado en estos minutos, una gran cantidad de evidencia abrumadora de que la resurrección de Jesús existió y está bien documentada. Recuerden que este es el punto central, hermanos, de nuestra esperanza, porque la Biblia dice que esta resurrección de Jesús es nuestra garantía de que habrá una resurrección de los muertos. Pero además piensa en el siguiente argumento lógico. Si la vida de Jesús está atestiguada y no hubiese habido resurrección, ya decíamos que muchos de ellos tenían un futuro muy próspero materialmente hablando. Y quizás alguien pudiera argumentar que uno o dos estaban trastornados mentalmente. Que ya vimos que de los escritores de la Biblia por lo menos dos estaban bien versados. Pero no estamos hablando de dos. Miles de ellos estuvieron dispuestos a dar un viraje de 90 grados en su vida, note, e incluso a estar dispuestos no solamente a dejar su vida cómoda, sino a dar su propia vida por Jesús. Pero preguntémonos, si fuera una mentira, todos estos personajes de la época cristiana del primer siglo hubieran dado su vida si lo que ellos vivieron hubiese sido una mentira. Obviamente no, ¿verdad? Y no solamente, sino que en adelante muchos cientos o miles de hombres también estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Así es que la resurrección de Jesús preparó el terreno para la resurrección de miles de millones de personas. Y piensen lo siguiente, el hombre puede guardar todos los detalles de una persona muerta, voz, imagen, color e incluso movimiento. Y mire, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que todos lo comprendamos. Sin duda que ustedes tienen algún artista favorito, ¿no? De la época de oro, por ejemplo, del cine mexicano. Y cuando vemos una de esas películas, ¿qué es lo que observamos? Observamos al personaje en todo su esplendor, ¿no? Tal como era, su personalidad, su voz, su carisma, todo. Vemos todo. Y entonces podemos preguntarnos, si el hombre ha logrado hacer esto, capturar la imagen, el físico de una persona que murió hace mucho tiempo, décadas, y lo sigue conservando, ¿qué no podrá lograr Jehová Dios, el creador de la vida? Pues sin duda hasta el más mínimo detalle, ¿no es así? Entonces, si el hombre ha logrado hacer esto, con mucha más razón, podemos tener la fe en que Jehová podrá traer de nuevo a la vida a nuestros seres queridos con cada uno de esos detalles que formaban la personalidad de nuestros seres queridos. Y Jesús probó que la resurrección era una realidad. Miren, vamos a recordar aquel pasaje cuando llega a un funeral, ¿verdad? Una pompa fúnebre, y está una niñita muerta. Y fíjese cómo trató él esta situación.
Marcos capítulo 5, versículo 35 y 42. Miren, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42, que le invito a leer. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de la sinagoga y le dijeron a éste: tu hija ya murió, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, que alcanzó a oír lo que decían, le dijo al presidente de la sinagoga: no temas, solo demuestra fe. Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, él vio que la gente estaba toda alborotada, llorando y gritando. Así que después de entrar les dijo: ¿por qué lloran y arman tanto alboroto? Note, la niña no ha muerto, está dormida. A oír esto comenzaron a reírse de él con desprecio. Pero después de hacerlos salir a todos, Jesús entró a donde estaba la niña, acompañando del padre y la madre de la pequeña y de los discípulos que venían con él. Y entonces ya sabemos qué fue lo que sucedió: que Jesús resucitó a la niña. Así es que con este episodio y otros, hermanos, Jesús demostró la realidad de esta esperanza. Es más, es tan real para ellos, para todos los escritores bíblicos, que a menudo hacen referencia a esto. Miren, Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38, en donde leemos lo siguiente. Note: pero que los muertos son resucitados, hasta Moisés lo reveló en el relato de la zarza, cuando llamó a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos ellos están vivos. Así es. ¿En qué condición están todos los amigos de Jehová? Están durmiendo. Por eso es que Jesús, cuando entró a resucitar a la niña, les dijo, no estaba bromeando. Imagínense que Jesús bromeara con una situación tan delicada como un funeral. La niña está durmiendo. Porque para Jehová y Jesús, y así lo debemos de ver nosotros, hermanos, nuestros familiares que han muerto únicamente están durmiendo. Así es que todo esto, hermanos, nos consuela y nos fortalece, porque ya sabemos cuál es la condición de los muertos. Para Jehová y Jesús, ellos solamente duermen, y dentro de poco volverán a vivir cuando Él los llame. Por lo tanto, para los que son fieles a Dios, la muerte no es el fin. Pero además sabemos que una gran cantidad de personas que no conoció bien a Dios, según la Biblia, también van a resucitar. Todos aquellos que estén en la memoria de Dios. Por lo tanto, hermanos, como la vida en este sistema es temporal, debemos centrarnos en la vida que realmente lo es, la vida eterna. La resurrección, hermanos, nos ayuda cuando estamos experimentando pruebas debido a nuestro servicio a Dios. Nos ayuda a aguantar, tal como le sucedió a Pablo. Cuando tenemos dificultades y se pone a prueba nuestra fe en la resurrección, esta verdad nos ayuda a salir más fuertes si superamos, por ejemplo, la muerte de un ser querido, de algún amigo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que queremos reflexionar por último? Que la integridad de los siervos de Dios es muy importante, porque si permanecemos íntegros a Jehová Dios en este sistema, tenemos más segura esa esperanza de la resurrección. Así es, hermanos, que para concluir, sigamos esperando con vida eterna en mira. Tengamos siempre presente este gran consuelo,
Tenemos que mantenernos en el amor de Dios para lograr quedar en la memoria de Dios. Y vamos a finalizar con un texto muy hermoso que evoca cómo será ese momento en que volvamos a recibir a nuestros seres queridos. Mire, leamos Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías capítulo 26, versículo 19, en donde leemos finalmente así. Fíjese cómo declara ese momento la Biblia. Transpórtese a ese momento. Tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despierten y griten de alegría, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. Muchas gracias, hermanos.